El evangelista. ¿Qué calificativo le gustaría a usted que le dijeran aparte de su nombre? Porque siempre identificamos a algunas personas por algunos rasgos o características. El chaparrito, el peludo, el colocho, no sé qué otra, el haragán, ojalá que no le digan así. Pero, hermanos, una cosa linda que yo veo aquí es el evangelista. A mí me encantaría que me dijeran el profe, ¿verdad? Pero he visto que aún en el fútbol hablan con el entrenador y le dicen profe. Él es maestro de eso, ¿verdad? Yo quiero ser el profe, el maestro de la palabra de Dios. Pero no hay cosa más linda que a usted y a mí, aunque no nos digan el evangelista, se nos identifique como personas que compartimos a Jesucristo. Bienvenidos a su programa Palabra Pura, Sólida, Práctica de su iglesia, Ministerio Buscando de Dios. Gusto saludarles a todos. Vamos a entrar de lleno a la palabra. Estamos en el capítulo 21, lección 38. Recordemos un poco la anterior. Quiero recordarles que a partir de aquí ya vamos a ver a Pablo terminando sus 3 viajes misioneros y ahora emprendiendo un 4º viaje que se le conoce, pero ya preso hasta Roma. Y lo vamos a ver preso hasta terminar el capítulo 28 del libro de los Hechos. Pero va a ser algo interesante sin duda alguna. ¿Qué recordamos? Pablo salió de Éfeso, solo vaya acordándose. Tal vez no nos acordamos de los lugares, pero cuando miramos un mapa nos damos cuenta del territorio alcanzado, que fue tremendo, hermano. Él dando recomendaciones a la nueva iglesia de Éfeso, eso lo vimos bien. Y partió por tierra porque habían amenazas de que cuando él se embarcara, ahí lo iban a matar. Llegó a un lugar llamado Troas y ahí tiene reunión con los hermanos. Pero recordamos algo muy especial en el versículo 7. No se lo olvide y guárdelo. La confirmación de que la iglesia de Jesucristo ya se reunía el primer día de la semana. No lo olvide, eso es importantísimo. Y también recordamos que resucitó a Eutico, que en el 3er nivel, en una ventana, se durmió por estar escuchando a Pablo, que enseñaba largamente, ¿verdad? Y finalmente Pablo llegó a Mileto. Vaya viendo en su mapa cómo va él recorriendo para la meta, que era él quería llegar a Jerusalén. Está en Mileto, y en Mileto manda a llamar a los hermanos de Éfeso y les dijo: ya no puedo llegar allá con ustedes, quiero llegar a la fiesta de Jerusalén lo más rápido posible. Pero hay 3 versículos que yo quiero que usted los guarde en su corazoncito y ojalá que fueran parte de nuestra vida. Eso fue del pasaje anterior, de la lección anterior, pero quiero que los recuerde. Hechos 20, 24, 28 y 35. Oiga, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De ninguna cosa hago caso, que sea parte suya. Yo quiero que sea mío este versículo. El 28. Por tanto, mirad por vosotros. Hay que interesarse en la obra. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Hermano, no está hablando aquí solamente de los pastores. Porque algunos dirán: bueno, eso es para pastores. Todos tenemos que velar por la obra. Y la otra, hermano. Si usted no está en este ministerio de ese versículo, ¿qué pasa? Involúcrese. Recordando las palabras, Hechos 20:35, del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. Apliquémoslos a nuestra vida, hermano, en el nombre de Jesús. Bueno, después de eso, Pablo se despidió de los hermanos y ya lloraron con él porque sabían que nunca más lo volverían a ver. En este retorno de Pablo de su 3er viaje misionero, él recibe muchas amenazas, pero en lo que
quiero decirles, él recibe muchas formas de advertencia de que le iba a pasar algo malo, de que iba a sufrir. Y Pablo, él dice que no le importa, porque él tiene más amor por la obra que el que lo maten o lo castiguen. Bueno, ahora vamos a entrar al capítulo 21. Oiga los versículos 1 al 3. Después de separarnos de ellos, zarpamos, separarnos. Está hablando Lucas. No ha dejado al apóstol Pablo. Eso es interesante. Y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de ahí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos al avistar Chipre. Chipre es la tercera isla más grande del Mediterráneo. Dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. ¿Qué nos dice? Ahora ya van en barco. Ya están juntos otra vez los que acompañan a Pablo, ¿verdad? Y nos narra que el rumbo que llevaban ellos iban a Jerusalén, hermanos. Pasan frente a la isla de Chipre, ya están cerca y finalmente desembarcan en Tiro. En Tiro hay una iglesia. Mire ustedes los puertos que uno recordaba, Tiro, Sidón y Biblos, cuando nos enseñaron. Eso es parte de lo que era Israel, ¿verdad? Entonces vemos a Pablo que ya llegó a ese lugar, llegó a Tiro, y había una iglesia ahí conformada por hermanos. ¿Quiénes? ¿Se acuerda la persecución de Hechos 7 con la muerte del mártir Esteban, y que después la persecución que inició Pablo o Saulo? Ellos salieron huyendo, llegaron a Tiro, y ahora encontramos una iglesia que atiende al apóstol Pablo. Los que huyeron de la persecución de Esteban ahora ya están formando con su iglesia. Quiero que mire, porque sí me llamó la atención una palabra del versículo 1, cuando Lucas dice, después de separarnos, dice aquí. Hermano, la palabra separación, a la que tremenda. Separarnos así, Dios, que te vaya bien, nos vemos. No, separarnos da la idea de arrancarse, fíjese usted. Qué lindo sería que cuando usted y yo nos veamos, y cuando nos tengamos que despedir, sintamos que nos estamos arrancando, separando, porque queremos estar en comunión. Ese es el reto para la iglesia. Bueno, separarnos. Ahora, principiemos a notar que a todos los lugares, aunque no nos imaginemos dónde están, a donde Pablo llega, porque él va rumbo a Jerusalén, ya hay grupos de hermanos que se congregan. Qué ministerio más grande en el inicio de la iglesia, hermano. Ahora dice el versículo 3, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y ahí fuimos a Tiro, porque el barco ahí tenía que descargar. Se quedaron, hermano, 7 días, dice aquí. 7 días se quedaron ahí en ese lugar. Y el Espíritu Santo le advierte al apóstol Pablo del riesgo de encaminarse a Jerusalén. Fíjese, le advierte. Ahora, quiero que noten esto. No era una orden, porque alguien dice, tan terco el Pablo. El Señor le dijo que no, ¿por qué va? No era una orden, porque ya vimos que en las diferentes regiones a donde él fue, él quería ir a ciertas regiones a predicar, y el Espíritu Santo no se lo permitió. El Espíritu Santo se lo impidió, dice. Lea por favor otra vez 16, versículos 6 y 7. Pero en este caso no se lo prohibió el Espíritu, le estaba previniendo. Vas a ir, pero vas a correr riesgo, porque hay mucha gente que no te va a querer, y por el contrario te va a querer hacer daño. Versículos 5 y 6. Cumplidos aquellos días, los 7 días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco, y ellos se volvieron a sus casas. Ah, qué emocionante, ¿verdad? No lo pueden convencer. Pablo, el Señor te está hablando, hombre, te va a llevar sufrimiento. No, hermanos, yo estoy dispuesto a morir por Jesucristo. Alguien de ustedes hubiera dicho, tan terco, hombre, déjenlo, pues que mire lo que hace. Eso hubiéramos dicho. El hermano Jorge, tan terco cuando quiere hacer algo, hombre, que mire cómo sale, pues. Lo ha dicho usted.
Hermano, aquí, como no lo pueden convencer, vamos a estar de acuerdo con él, vamos a apoyarle, y los llevan hasta el lugar donde van a embarcarse. Qué precioso ver este momento tan especial, el tiempo que estuvo Pablo con ellos. Versículo 8 al 14. Desde el 7, y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Ahí donde el barco iba parando, ellos tenían que bajar, ¿verdad? Un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ahora se encamina Pablo, vayan viendo la dirección del barco, a Cesarea. Ya están cerca de Jerusalén, están llegando a Cesarea, y usted y yo recordamos mucho a Cesarea, hermano, debemos recordarlo, porque recuerda que en Hechos capítulo 10, cuando el apóstol Pedro fue confrontado por el Señor que no dijera inmundo a los animales que le estaba bajando en el lienzo, y lo mandó a Cesarea, y ahí hubo una cosa maravillosa, porque el apóstol Pedro ahí compartió el evangelio del Señor Jesucristo, y ahí aceptaron al Señor Jesús los gentiles, los no judíos, y el Espíritu Santo bautizó a los no judíos. ¿Se acuerda usted de eso, verdad? Muy bien, ¿en la casa de quién era? La casa de Cornelio. Eso lo tenemos que recordar. Y ahora Pablo viene y llega a esta ciudad, ¿verdad? Y ahí va a estar un tiempo, se va a encontrar con Felipe. Este Felipe es otro conocido nuestro, ¿se acuerda? Felipe el evangelista. ¿Quién era Felipe? Uno de los 7 diáconos. ¿Se acuerda que mencionamos que habían 2 diáconos especiales? Esteban, el que enfatiza la Biblia, pues, y Felipe, que aparte de ser servidores, estaban llenos del Espíritu Santo y compartían y rebatían. Y Esteban, que fue el primer mártir, ¿verdad? Bueno, ya es conocido de nosotros. Uno de los diáconos, y también se acuerdan ustedes, él fue a Samaria y predicó mensajes poderosos, y llegaron Pedro y Juan, y ahí también vino el Espíritu Santo y bautizó ¿a qué? A los samaritanos. Entonces todo eso tenemos que recordarlo, porque ahí está Felipe involucrado. Bueno, Felipe también recordemos que presentó el evangelio, ¿quién? Aquel tesorero, el eunuco de la reina Candace de Etiopía, ¿se acuerda? Allá en el lugar desértico. Bueno, es bien conocido. Pero ¿cómo identificaban a Felipe? El evangelista. ¡Qué calificativo! Y lo dice el apóstol Pablo, gloria a Dios, hermano. Ahora, tiene una familita, hermano. Eso es lo que debemos tener todos los cristianos. Una familia entregada al Señor. Debemos luchar mucho por eso, hermanos, padres de familia. Si sus hijos son grandes y están rebeldes, ore mucho por ellos, sea ejemplo, establezca normas. Y hermano, la familia tiene que ser de Jesucristo. Y aquí vemos a una familia maravillosa, la que este hombre tiene. Sus hijas profetizaban, dice. Recordemos, oiga, por favor, porque ahora hay mucha gente que le encanta profetizar. Hijo mío, dice el Señor. Hijo mío, dice el Señor. ¿Qué te dijo el Señor anoche? Dice que te portes bien. No, eso ya lo dijo la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado. Pero en este tiempo, hermano, cuando no se había completado la revelación escrita, el Nuevo Testamento, cuán importante era recibir mensaje de Dios, pero autenticado, ¿verdad? Y aquí habían las hijas de este evangelista, Felipe, que cumplían, o sea, estaban fieles sirviendo al Señor. Gracias a Dios por ello. Bueno, él solo nos está diciendo, estuvimos en la casa de Felipe. Él nos atendió y ahí estuvimos con él mientras el barco zarpaba. Bueno, ahora vamos con los versículos 10 y 11. Y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Hacia Agabo ya lo mencionamos. Capítulo 11, ¿se acuerda? Vamos a ver. Un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo,
Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Otra vez, hermano. Acá Agabo advierte y lo hace con una presentación práctica. Agarra un cinturón de Pablo, se amarra todo y dice, mire cómo estoy. Al dueño de este cinturón, eso le va a pasar en Jerusalén. Y lo van a entregar a los gentiles. Usted va a leer la historia de aquí hasta el 28. A Pablo lo entregaron a los gentiles, al imperio romano, hasta que llegó a Roma para aparentemente defender su causa de algo que lo acusaban que era absurdo, ¿verdad? Bueno, ¿se acuerdan que este Agabo también llegó a la iglesia de Antioquía, de Siria? Y al llegar a Antioquía, anunció que iba a haber una sequía tremenda en la región de Judea, en donde está Jerusalén, y la iglesia mandó ayuda, iba Pablo y Bernabé a dejarla. Agabo aparece la segunda vez dando una profecía que se cumplió. Así es que él anuncia pues que Pablo le va a pasar eso. Tanta advertencia, hermano. ¿Para qué? ¿Para desanimarlo? ¿O para confirmarlo? ¿Qué piensa usted? Yo solo le voy a decir, y ojalá que no se haga así. Mire, ahorita que yo le hablo, no se vaya a hacer así. Hermanos, un siervo como Pablo, o como usted, o como yo, no se desanima. Quiera el Señor que así sea. Si en eso consiste, renuncio. Es que están los problemas. Es que esta hermana no. Es que, ¿cuántos problemas, tantas excusas? Y lo primero, si en esto consiste, renuncio. Lo ha dicho usted, no le avergüenza. Hermano, yo tengo problemas, yo tengo que resolverlos. Pero yo voy a servir al Señor siempre. Yo tengo que servir a mi Señor. Bueno, quiera Dios que usted y yo seamos así, no de los que se desaniman. Bueno, el versículo 12. Al oír esto, le rogamos. Dentro de los que le estaban rogando a Pablo estaba el doctor Lucas también. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Hermano, el ruego de los hermanos, qué lindos, hermano. Qué lindo los hermanos cuidando a su gran líder. Es correcto, era normal, yo lo veo bien. Están advirtiéndole a Pablo y la gente, no vayamos, hombre. Y todavía Lucas dice, mira, estamos cerca, arrepentite, vamos a otro ministerio. Y Dios nos va a abrir otras puertas. ¿Cuánto le dirían a Pablo? Pero él estaba con que quería ir a Jerusalén, a su pueblo, a su nación, que sabía que estaba con vendas en los ojos, la mayoría de ellos. Bueno, no lo pudieron convencer. Ahora, se lo voy a mostrar de una forma sencilla, por experiencia. No me voy a comparar con el siervo de Dios, con Pablo, pero por experiencia pastoral, yo le puedo decir, hay hermanos que aman a su líder y que andan buscando que su líder esté bien. A mí me dicen, hermano, cuídese, lo queremos para mucho tiempo, hermano. Y cosas bonitas que le dicen a uno, pero que uno no haga muchas cosas para aguantar, porque a mi edad tengo que cuidarme. Y andan con esa bendición, gracias a Dios, y que ya no haga más cosas, ya no se meta más, hermano Jorge, ya no se meta. Pero muchas veces, hermano, no captan la magnitud de lo que Dios a uno le ha pedido o lo está impulsando a hacer. Y entonces muchas veces como siervo de Dios, aparte de ese amor, yo tengo que actuar. Y el tiempo muchas veces nos lo confirma. Pero hay gente que dice, bueno, ya le advertimos. No quiso, ahora mire cómo sale. Eso lo ha dicho usted en la iglesia. El hermano Jorge se metió a este trabajo, que mire cómo sale, porque le advertimos que no lo hiciera. A veces es Dios el que me está guiando de tal manera que le valoro lo que usted me dice, pero espero que su reacción no diga, ahora lo dejamos solo. Bueno, si es de Dios, vamos a apoyarlo. Y el tiempo tiene que confirmarlo. Versículo 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¡Qué convicción! ¡Qué hombre, hermano! Ya lo sé, ya lo sabe. 2023 ya lo leímos, hermano. Pero el llamado de Dios, hermano, es irrevocable. Hay muchas amenazas, hay muchos problemas. Gloria a Dios, porque el llamado es irrevocable. Ese es un
un llamamiento, un ejemplo para mí, hermano. El llamado de Dios es irrevocable. Por favor, hermano, entendámoslo. Nosotros fuimos llamados como siervos del Señor hasta que nos muramos, hermano. Ojalá que lo entendamos. ¿Lo cree usted? Ojalá que... no, eso es para los pastores. Sí, eso es para los líderes. No. Todos los siervos del Señor tenemos un llamado irrevocable. Verso 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos de estar insistiendo, ¿verdad? Con rogarle que ya no lo haga, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Hermano, la convicción de otros nos da convicción a nosotros. Cuando usted mira a alguien que está determinado y que está dispuesto a servir al Señor a pesar de obstáculos, cómo le motivan a uno. Algunos dicen, que mire qué hace. Pero muchos de nosotros, cuando vemos a siervos que están involucrados y llevando el frente de un ministerio, qué lindo, hermano, eso nos motiva. Aceptamos la voluntad del Señor, dice. Ahora lo que están diciendo es, entonces ya que aceptamos la voluntad de Dios, que Él no quiere desistir de ir a Jerusalén, ahora respaldémoslo en lo que podamos. Vamos a orar por Él, sí, porque a todos nosotros nos dice, ¿cuántos quieren orar por el hermano Jorge? ¿Cuántos quieren orar por aquel hermano? Todos oramos porque la oración es gratuita, es fácil, no nos cuesta, pero cuando hay que aportar económicamente, y a lo mejor en oración, hermano. Aquí yo veo a esta gente intercediendo por Pablo, ofrendando para sostener al siervo del Señor. El Señor le acompañará. Eso entiendo que dijo la gente. Bueno, ya no le insistamos. Apoyémoslo. Ojalá que ese sea el sentir de usted también, hermano. Bueno, versículos 15 al 17. Después de estos días hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Ya, hermano, ya. Al fin, qué alegría para Pablo. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, M-N-M al principio, Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, guarda eso, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Otra vez, aquí llegamos, hermano, al entendimiento de que Pablo terminó su tercer viaje misionero, solo que él no fue a Antioquía de Siria para dar el informe de lo que hizo, sino que él tomó, es tanto que está la isla de Chipre, y en lugar de agarrar Chipre de este lado para llegar a la costa, él agarró Chipre y dije a su mano izquierda les quedó, porque iba para Jerusalén. Pero aquí se termina el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, ahora va a Jerusalén. Ya es otro ministerio, otro reto el que él tiene. Imagino la emoción de Pablo, hermano, el siervo de Dios, al llegar a una de las fiestas importantes del pueblo de Israel. Usted no sabe lo emocionante que es para un siervo de Dios cuando principia a funcionar algo, cuando algo que se desarrolla tiene resultados para la gloria de Dios. Esa satisfacción, esa es cosa agradabilísima que se experimenta. Bueno, le acompañaron varios hermanos de Cesarea, dice aquí, y un hermano llamado Mnasón, Mnasón de Chipre. Bueno, pero dice discípulo antiguo. Usted dirá, ese tenía la edad del hermano Jorge. No es por eso discípulo antiguo, viejo. Yo imagino que este Mnasón era de la primera camada de los que aceptaron a Cristo. Yo no sé la edad. ¿Pero por qué? Porque cuando hubo en la fiesta de Pentecostés, ¿se acuerda? 10 días después de que Jesús ascendió, en esa fiesta vino el Espíritu Santo sobre los cristianos, y cuando Pedro predicó el primer mensaje, 3,000 aceptaron, y en el segundo se da la idea de que ya se reunieron 5,000 personas. Yo me imagino que este Mnasón era uno que aceptó al Señor en ese grupo, como dice aquí, de la primera camada, le llamo, o discípulo antiguo de la fiesta de Pentecostés. Gracias a Dios, ahí está, perseverando ese hermano, fíjese, perseverando, gracias a Dios. El 17, cuando llegamos, nos recibieron con gozo. ¡Oh, qué alegría! Los hermanos de Jerusalén, la iglesia madre, la iglesia donde se inició el evangelio de Jesucristo
allá en la fiesta de Pentecostés. Vamos a entrar ahora a los versículos 18 en adelante. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros, ahí va Lucas, a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Pablo llega y ahora se reúne con los líderes de Jerusalén. Cuando habla de los ancianos, habla de los líderes espirituales que se nombran en la iglesia. Y aparte está el pastor. Ese pastor era Jacobo o Santiago. ¿Se acuerdan que Jacobo o Santiago no es el de Hechos 12, que fue muerto a espada por Herodes? Este Jacobo o Santiago era uno de los hermanos en la carne del Señor Jesús, y que cuando Jesús resucitó, creyó en él como su Señor, como su Salvador, y ahora este Jacobo es líder, es pastor, vamos a decir, en la iglesia de Jerusalén. Y lo demás, vemos que ya hay ancianos, ya hay líderes espirituales que le están respaldando. Vamos al versículo 19. A los cuales, después de haberlos saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Bueno, tenemos aquí el relato de Pablo. Se sienta con los hermanos, les cuenta todo lo que él ha enseñado, sin duda alguna, y habla de sus 3 viajes misioneros y los resultados y los alcances de lugares que ha tenido esa misión maravillosa de él. Ahora, quiero que recordemos que estamos libro de los Hechos. Estamos en una transición. No se le olvide esto, por favor. Y ojalá que no lo confunda yo. El Antiguo Testamento está llevándonos, dice, como un ayo, como una señora que cuida a los patojos, y nos está cuidando hasta que ya seamos maduros y que nos suelta. El Antiguo Testamento anunció la venida del Mesías, y todos dependiendo de lo que el Señor decía. Viene el Señor Jesucristo y el Antiguo Testamento entrega a Jesucristo a los que han creído, y ahora se vuelve el judaísmo que se queda aquí y el cristianismo. Hermano, esto es interesante, pero esa transición es bien difícil. ¿Quiénes fueron los que aceptaron a Cristo? ¿Y quiénes? La mayoría están aquí en Jerusalén. Judíos, hermanos. Y los judíos están aceptando a Cristo, pero ellos todavía van a buscar a Dios en el templo. Porque eso es lo que hasta en este momento tienen ellos. Hay que ir al templo. Pablo viene a la fiesta. Él quiere estar en la fiesta como judío. ¿Se da cuenta? Esa transición hay que tener cuidado de ello. Pablo, por ejemplo, también, él hizo un voto de nazareo, fíjese, hermano. Pero si eso no lo tiene que hacer. Eso es del Antiguo Testamento. El nazareo es dejarse crecer el pelo, peludos giotes, ¿verdad? Peludo, hasta que llega la fecha que él establece de fidelidad al Señor, o cuántas otras cosas, de santidad. Y Pablo hizo voto de nazareo también. Y ahora va a Jerusalén con una de las fiestas. Bueno, ahora Jacobo está dirigiendo una iglesia de judíos, hermano. Y esos judíos ya se convirtieron al Señor Jesús, pero todavía es que no se les ha enseñado, y no había epístolas de que ya poco a poco tenemos que ir dejando eso de que el templo, hasta que el Señor lo quitó, y que las fiestas judías, ya no. Después, y el sábado, ahora nos reunimos el primer día de la semana. Pero todo eso quiere de que sea despacio, hermano. Todos los cambios positivos de bendición, de beneficio para su hogar, para la iglesia, tienen que ser enseñados y dados despacio para que no haya un problema de reacción negativa, hermano. Bueno, ahora ya le mencionan a Pablo que qué lindo están los judíos, pero están todavía guardando las normas de los judíos. No hay otra forma que irles enseñando poco a poco. Y dice el versículo 18 otra vez: y al día siguiente Pablo entró con pastores, con Jacobo, estaban reunidos, le hablaron de que había mucha gente que amaba al Señor, estaba en el ministerio.
Pero cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios de todo lo que Pablo les contó. Ya ves, dice el versículo 20, hermano, cuánta gente judía ahora tiene a Cristo. 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que aceptan a Cristo, ¿verdad?, que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Otro problema. Primero, la persecución de los enemigos. Los que no quieren a Cristo quieren matar a Pablo. Y ahora viene una noticia a la gente, hermano. Y la iglesia de Jerusalén tiene noticias. Ahí hay un Pablo que está predicando a Cristo. Sí, ya lo conocemos, él ya vino aquí. Ya vino a dejarnos una ofrenda cuando hubo escasez y todo. Pero dicen que está predicando en contra del judaísmo, fíjese, en contra de las prácticas. Ellos no tenían las epístolas todavía para hacer la transición total. Había que tener cuidado. Y entonces cuando Pablo llegara, lo iban a rechazar, hermanos. Iban a decir, ¿y este qué? Este viene a cambiarnos a nosotros nuestras normas. Viene a echar por los suelos todo en lo que ellos habían vivido toda su vida. Eso es lo que aquí se está mencionando. Hermanos, tendremos problemas cuando te vean. Eso le dijo Jacobo. Y imaginen entonces a Pablo rechazado ahora por los cristianos judíos de Jerusalén, porque estaba predicando en contra de lo que habían vivido ellos toda su vida. Hermano, se necesitarían más adelante las cartas o las epístolas, que son la constitución de la iglesia para el cambio. Ahora, ¿qué es lo que le recomiendan aquí? Haz pues, versículo 3, esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto de nazareo, hermano. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. ¿Qué recomendación para Pablo? Yo les hubiera dicho, no, a mí los demás que me importan. Yo estoy bien con el Señor. Cuidado. Porque más adelante, en Romanos 14, más adelante el apóstol nos dice, hermano, tenemos que tener cuidado con los débiles, hombre. No diga usted nunca, hermano. No lo diga, por favor. Yo estoy viviendo mi vida bien. A mí lo que diga la demás gente que no me tiene sin cuidado. A mí sí me afecta lo que diga la gente. Máxime, si no es correcto. Ahora, si están hablando mal de mí porque yo lo merezco, que sigan. Pero injustamente, yo voy a tener mucho cuidado de testificar de Jesucristo. Guárdelo, por favor, porque muchos vivimos como estamos bien con el Señor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Le dijeron, mira, en lugar de citar a la gente y que principies a explicarles que no es cierto, ¿cuántos se van a oponer y no te van a creer? Hagámoslo práctico. ¿Y aquí qué pasó? Había unas personas que habían cumplido su voto de nazareo, estaban ya peludos. Había que ir al templo, había que purificarse de acuerdo a los ritos en el templo, y después de purificarse había que pagar para que les rasuraran la cabeza, y está, hacelo vos con ellos. Entonces la gente se va a dar cuenta. Y cabal Pablo fue, se purificó con los hermanos, y después él de su dinero, pobrecito, pagó la rasurada de aquellos hombres, y todos los hermanos lo vieron y dijeron, no, entonces no es cierto lo que están diciendo de Pablo. Y ahí se tranquilizó todo. Gracias a Dios. 4 personas con voto de nazareato, dice versículo 23 al 26. Solo se los leo. 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Está bien claro, eso ya fue en el concilio de Hechos 15. Solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Eso ya está, en Hechos 15 ya quedó claro. Entonces Pablo, fíjese que no protestó, hermano.
tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Ahí está. Qué lindo es cuando uno está accesible a ver cómo resuelve los problemas. Y aquí el apóstol Pablo cumple y a la gente no tiene que hablar nada. Él no tiene que llamarlos para explicarles, solo con verlo, lo que está haciendo. Y decir, no es cierto lo que dicen de él. Está cumpliendo. Cosas que no tenían importancia, hermanos, que no trascendían hasta que llegara la información de la palabra. Hoy no tengo yo voto de nazareo, ¿verdad? Hoy no me voy a dejar peludo, no tengo ni pelo. Pero necesitamos que vaya transcurriendo el tiempo. Muy bien, todo está bien hasta aquí, gracias a Dios. Ya Pablo ya no tiene rivalidad con los hermanos, ya cambió el concepto sobre él. Pero el diablo no descansa, hermanos, y ahora viene el final. 27, pero cuando estaban para cumplirse los días de Asia, judíos de Asia, al verle en el templo, ya lo identificaron, hermano, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron, oiga la palabra, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron la puerta. Bueno, ahora el gran problema. El diablo no descansa, hermano, para buscar hacernos daño. Problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas en todas partes, como que desviarnos o que caigamos en pecado. Estemos alertas porque el diablo no se duerme. Ahora vienen los enemigos, identifican a Pablo, vienen acusaciones injustas. ¿Cuáles son esas acusaciones? Pone a la gente en contra de los judíos. Como que los judíos están en contra de Roma, que no aceptan como rey a los gobernantes. Rechaza la ley mosaica, eso era terrible. Rechaza a Moisés, todo el Antiguo Testamento, el Pentateuco. Lo acusan de que hay que tirar eso no es cierto. Y habla contra el templo. Imagínense, el templo era el lugar de la presencia de Dios. Todo es falsedad. Y como una extra, dice el versículo 28, entró a un gentil, a un no judío, lo metió a un lugar donde no tenía que entrar en el templo. A ver si recordamos, no es que se nos quede muy claro, pero el templo tenía su lugar santísimo, su lugar santo donde estaban los sacerdotes. Más adelante habían espacios, habían atrio, le llaman, en donde se juntaban los varones judíos para estar ahí. Más atrás posiblemente las mujeres judías, y hasta atrás los no judíos que querían entrar tenían su espacio. Y se dice que Pablo agarró a un no judío y lo fue a meter al lugar en donde estaban los judíos. Estaban diciendo que estaba profanando el templo y todo lo que estaba pasando. ¿Todo por qué? Por Trófimo de Éfeso, ¿verdad? Que decían que Pablo lo entró al templo y era mentira. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó. Y cerraron las puertas del templo. Agarran a Pablo, la multitud, y a somatarlo, y lo van sacando del templo. La guardia que tenía el templo luego cerró las puertas. ¿Para qué, hermano? Diciendo, bueno, se lo llevan arrastrado, ¿se acuerdan? Y la gente diciendo, bueno, si van a matar a este hombre, que lo maten afuera del templo para que no tengamos problemas aquí dentro especialmente. Bueno, se acabó. A Pablo lo están somatando y lo van a matar. Versículos 31 y 32, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones
corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Bueno, era exactamente lo que querían hacer estas gentes, ¿verdad? Matar al apóstol Pablo. Pero a tiempo llegó la autoridad romana para evitar que lo mataran. ¿Qué eso mataba nuevamente, hermano? Bueno, el Espíritu Santo se lo había advertido. Él ya sabía que estaba expuesto. Tal vez no esperaba que fuera tan rápido, ¿verdad? Pero así sucedió. Y era tanta la multitud alborotada, hermanos, que tienen que mandar a llamar a las autoridades. Llega el tribuno. Ese tribuno, su nombre es Lisias. Ya lo vamos a ver más adelante. Cuando lleguemos al capítulo 24, versículo 7, ahí se identifica a él como el tribuno Lisias, el que agarró a Pablo y que salvó a Pablo, todo lo que dijo más adelante. Un tribuno, hermano, dice que él llevó a centuriones, leyó ahí, ¿verdad? Un tribuno posiblemente era encargado de 1,000 soldados. Y le voy a dar la explicación por qué. Se supone que así es, porque una legión de soldados romanos, por ejemplo, era de 6,000 soldados. Una legión, 6,000 soldados. Y cada legión tenía 6 tribunos. Entonces, por lógica, entendemos que cada tribuno era encargado de 1,000 soldados de la legión. Así lo entendemos, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Lo encadenó. Y ahora viene el que quiere investigar quién era, qué delito había cometido. Y luego lo encadenó, ¿verdad? Si es un bandido, aquí nos lo llevamos. El versículo 34 a 36, la multitud está enardecida, estaba gritando, nadie entendía lo que hablaban, y aquellos soldados tuvieron que llevar cargado a Pablo por los soldados, porque la gente ahí todavía, me imagino que pasaban golpeándolo todavía cuando lo llevaban cargado los soldados. No se pudo hacer nada. Versículo 36, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. ¡Qué odio, hermano, el del diablo contra el siervo del Señor! Todos gritando que Pablo se muriera. Gritaba enardecida. Ahora, yo quiero que se fije en esto. Es posible que para usted va a ser insignificante con lo que voy a terminar. Hermano, capacítese en muchas áreas de la vida, en lo que pueda. Aprendamos Biblia, pero usted tiene habilidades, usted tiene una profesión, usted trabaja en algo donde usted es experto. Todas esas cosas nos van a servir, fíjese, en algún momento para aplicarlos a la obra del Señor. Y vamos a ver a Pablo aquí con su cultura. Pablo, cada vez que lo vemos con su cultura, hace cosas maravillosas, ¿verdad? Él habla de los poetas de la nación. Él menciona líderes de la nación cuando él quiere dar un mensaje. Fantástico es este apóstol Pablo. Ahora, fíjese lo que va a hacer Pablo en el 37. Cuando comenzaban a meter a Pablo en la fortaleza, ya lo habían salvado de la gente. La gente allá afuera gritando, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Pero ¿cómo? Oiga esto, ¿se me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Oiga esto, aquí principia la cultura de Pablo y cómo abre puertas. Y todavía este ignorante le dice, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces vos ese. ¿Qué es lo que pasa? El apóstol Pablo ya lo tiene allá, y cuando el tribuno lo tiene ya para ver qué hace con él, Pablo se voltea y le habla en el inglés de aquel entonces, en idioma griego. Y me imagino que le habla en un griego perfecto. ¿Por qué se lo digo? Hermano, lea las 14 o 13 cartas que escribió el apóstol Pablo en griego. Era un hombre fantástico el apóstol Pablo. Ahora le habla en griego. Y aquel se queda sorprendido. Oh, eres culto, ¿verdad? Hablas griego perfectamente. Entonces Pablo ya se identificó, aquel hombre ya le puso atención al apóstol Pablo. Bueno, este tribuno, hermano,
como decimos en Guatemala, este está en la luna. Le dice, vos sos ese sicario que quiso hacer una revuelta. Eso ya había pasado, hermano. Se habla de un egipcio que tuvo un levantamiento con 4,000 hombres y él dijo que él iba a expulsar a los romanos de Jerusalén. Y eso ya se acabó. Pero este hombre dice, ¿serás vos ese cliente? No, hombre, eso ya pasó. Pero ya tiene diálogo con el apóstol Pablo. Qué lindo, porque ahora ya lo va a atender. Vamos al versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Yo soy puro judío. Pero yo de cierto soy de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Increíble. Yo soy ciudadano, yo soy judío, pero soy ciudadano romano también. Ahí le está hablando. Ya se identificó, ya el hombre le pone más atención. La gente enardecida grita y seguía gritando, maten, que muera, que muera. Y Pablo se identificó con él hablando el idioma griego, ¿verdad? Ahora, judío de nacimiento y él amaba a su nación. Ahora le dice, yo quiero que me permitas hablarle al pueblo. Voy a aclararles. Oiga esa multitud gritando. Y el hombre se lo permite. Y oiga, dice, y cuando él se lo permitió, versículo 40, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, que se callaran, que lo oyeran. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo... Ya vamos a ver los versículos siguientes en la próxima. Pero increíble el apóstol Pablo, hermano. ¿Cuál es el idioma que hablaba en toda esa región? El idioma que se hablaba era la lengua aramea. Ese es el idioma que hablaban. Arameo. Toda la gente normal y corriente en arameo. Ahora, Pablo viene y habla con este líder romano y le habla en griego. ¡Hola, qué tremendo! Y ahora Pablo se dirige a la multitud, se quedan callados y les habla no en arameo, sino que les habla en idioma el de ellos, idioma hebreo. Oiga, solo eso lo dejamos para la siguiente, pero oiga, versículo 2 del capítulo 22. Y al oír que hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y ahí principia Pablo a hacer su defensa. ¿Qué hombre para utilizar con sabiduría conocimientos o cosas que él tiene? Ya todo el libro hemos visto cómo él utiliza, aprovecha de su cultura también para hablar con la gente. Ahora, yo no sé si usted ha captado esto. A mí me impresiona. Fíjese, ¿cómo le pongo un ejemplo para que vea lo importante de esto? Y de la cultura es importantísimo. Y que usted tenga más cultura y más conocimientos. A veces dice que los cristianos somos unos ignorantes. No, yo no soy ningún ignorante. Pero que podamos aplicar lo que tenemos y utilizarlo para la gloria de Dios. Yo le voy a comentar. Cuando era jovencito y cuando yo principié a compartir la palabra de Dios, iba con mi familia. Y el primer lugar a donde fui a predicar, amo ese lugar, San Pedro la Laguna. Me muero por ese lugar. Y yo iba a predicar, después ya iba a mi grupo que tenía, así bien sencillito, los hermanos nos recibían y ahí estuvimos compartiendo la palabra por mucho tiempo. Miremos. En este lugar, San Pedro de la Laguna, solo por poner un ejemplo, ahí hablan el idioma sutujil, así es creo yo, ¿verdad? Ojalá que no esté equivocado, sutujil. Pero el idioma de toda Guatemala es el idioma castellano. Es el idioma español, un idioma español. Y entonces en toda Guatemala se tiene que hablar castellano, porque es el idioma de Guatemala. Yo llego a San Pedro de la Laguna y yo hablo en castellano, porque todos hablamos castellano y tenemos que entendernos. Pero la gente de ahí, la gente cuando tiene sus negocios y cuando platican entre ellos, no hablan en castellano, utilizan su lengua sutujil. Ahora, ¿qué tal? Yo llego y quiero dar un mensaje a la multitud ahí y digo, señores, escúchenme. Pues tal vez me van a poner atención, pero me levanto y les hablo en sutujil, escúchenme. Ya todos ponen atención, esto está hablando de nuestra lengua.
Eso hizo ese gigante llamado Pablo. Primero habló en griego con el romano y ahí ya lo llamó la atención. Ahora, qué bueno, tenés cultura. Ahora voy a hablar con mi pueblo, no en lengua aramea. Habló en el idioma hebreo y todos pusieron atención. No sé si le dio risa lo que le dije, pero aprovechemos todo lo que tenemos y que nuestros conocimientos sean puestos al servicio del Señor. Esa defensa de Pablo la vamos a estudiar en la próxima lección, capítulo 22, ¿verdad? Muy bien, preguntas, hermano. Las preguntas son bien sencillas siempre. ¿Quién es Jacobo? El del versículo 18. ¿Quién es Jacobo? El líder. El líder, no voy a poner el líder porque ya lo dije yo, no es eso. Identifíquelo. ¿Quién es Jacobo? El del versículo 18, el líder en Jerusalén. 2. ¿Cómo se llamaba el hombre de Éfeso que andaba con Pablo? El que dijeron que lo había metido al templo, a un gentil. ¿Cómo se llamaba ese hermano de Éfeso que estaba con el apóstol Pablo? Vamos a orar y espero que aunque la lección es sencilla, algo deje en nuestros corazoncitos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra. Te pido que el Espíritu Santo aplique algún verso, alguna palabra que sea expuesto para beneficio de nuestras vidas, algún reto de cosas que tenemos que cambiar, Señor, y que tenemos que vivir para la gloria tuya. Bendigo a tu pueblo. ¿Cuántos tenemos dones, habilidades, trabajos en los que somos especialistas, cultura? Que todo lo pongamos a los pies tuyos y que sean utilizados perfectamente para que podamos proclamar el Evangelio de Jesucristo. Que la palabra no vuelva vacía. Lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.